Los cambios educativos que propone el actual gobierno son absolutamente centrales en este momento en la discusión pública y se producen diariamente resoluciones, noticias, movilizaciones. En este sentido, el tema es muy vasto e implica cuestiones gremiales, técnicas, políticas. Desde los gremios estudiantiles y docentes se reclama, entre otras cosas, un diálogo en el que verdaderamente se sientan escuchados. Sin embargo, desde el gobierno manifiestan que el intercambio es suficiente y aseguran que la transformación educativa no se detiene. ¿Cuáles son los aspectos centrales de la reforma propuesta? ¿Qué tienen para decir al respecto la ANEP, los gremios docentes y los estudiantes? Hoy en La Letra Chica, educación, transformación en debate. Alguien me contó que eso es una marcha de Peñarol, campeón. ¿Qué fue lo que ganó Peñarol? ¿Qué campeonato ganó para la marcha? ¿Ah? Esto no es por Peñarol, ¿No? es por la educación. Hay cambios de planes de lo que es la formación docente que no está teniendo mucho en cuenta cuál es la opinión de las personas o de los estudiantes o los docentes de esos lugares. Entonces hay como muchos cambios que se están dando y que no está habiendo mucho diálogo. Bueno, muchas gracias. Ok. So it's about education. Necesitamos acordar como sociedad nuestros compromisos adicionales para una nueva transformación. El aprendizaje es un derecho. Nos merecemos una revolución de los aprendizajes. Los paros de docentes y estudiantes y las ocupaciones en los centros educativos de todo el país se han convertido en moneda corriente en las últimas semanas. El objetivo, detener la reforma educativa propuesta por el gobierno y plantear ellos sus propias propuestas. Sin embargo, autoridades de la educación, como lo es el presidente del Consejo de Formación en Educación, Víctor Pisichillo, ya manifestó que la decisión de comenzar la reforma es inamovible. Las próximas elecciones van a ser un plebiscito en materia de educación, un plebiscito entre los que queremos el cambio, los que queremos una mejor educación para el Uruguay y los defensores del inmovilismo. Aspiramos a ser parte de una gran aventura que permita durante el próximo gobierno cambiar profundamente la educación uruguaya para generar más oportunidades para todos. Soñemos en grande y pongamos en el centro a nuestros niños y adolescentes, sin fantasías refundacionales. Mientras tanto, nosotros seguimos, queremos más tiempo, queremos más plazo para seguir discutiendo. Monseñores, ¿saben qué? Nosotros tenemos que cambiar la educación. Y algunos siguen con esos discursos vacíos de contenido y discursos que lo digo como lo he dicho en las sesiones de CODICEN. Son absolutamente falaces, son mentiras, no es cierto lo que están diciendo. El gobierno tiene una especie de consigna de que reforma solo. Y el gobierno se ha propuesto una reforma express de estas dos áreas tan relevantes. Estamos hablando de que son en total unos 700.000 estudiantes que estarían afectados y unos 60.000 docentes. Y con la perspectiva de comenzar estos cambios en el 2023. En los diversos institutos también se ha rechazado porque los tiempos que se dan para la discusión no son reales. Simplemente se piden 3 jornadas para discutir este documento y realmente lo que se pretende es que los docentes y estudiantes no participen realmente. Una mejor educación para nuestro país nos convoca a todos. Cada uno aporta desde su lugar. Seamos actores del presente y del futuro. Sigamos construyendo juntos. Muy buenas noches, un gran placer acompañarnos. Esto es La Letra Chica de miércoles, un tema hoy enorme. Si siempre tenemos temas gigantescos entre manos, hoy evidentemente no se va a acabar el tema con este programa, por supuesto. Pero bueno, mucho para contraponer en visiones y mucho para comprender. Maite Sarazuela, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, haremos lo posible justamente para brindar estas visiones porque desde el gobierno se señala que la transformación educativa es un cambio que no puede esperar, pero desde los ámbitos docentes y de estudiantes también, bueno, disienten con esto, dicen que no ha habido diálogo suficiente y eso ha disparado que se lleven adelante una serie de ocupaciones y movilizaciones. Estos 3 ejes y estas 3 visiones las vamos a tener hoy en el programa, pero comenzamos recibiendo a Adriana Aristimuño, quien es directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP. Muchas gracias por estar. Gracias y a buenas ustedes noches. por la invitación. Buenas noches. Adriana, como decía Jorge, este es un tema obviamente complejo y vasto. Sí. Entonces,
¿cuáles identificarías como los elementos claves para entender esta reforma que propone la Administración? A ver, claves, si tuviera que sintetizarlo rápidamente, sería la transformación curricular de la educación obligatoria, que eso implica la propuesta curricular desde educación inicial hasta el bachillerato, todo lo que es la política nacional docente, que implica otra transformación curricular de la formación inicial docente, maestros, profesores, maestros técnicos y demás, todo lo que tiene que ver con el combate a la inequidad, con políticas focalizadas e iniciativas en los contextos más desfavorecidos, como son las políticas de los centros María Spínola en la educación media básica, y también una política importante que tiene que ver con la gestión, con darle a los centros educativos mayor autonomía y herramientas de gestión más eficaces, más eficientes, más dinámicas, para que sobre todo los directores que están al frente de esos centros educativos muchas veces muy complejos y muy solos tengan apoyos de gestión, administrativos, información y demás, para dirigir esos centros educativos pudiendo dedicarse a lo que siempre decimos, al liderazgo pedagógico, a lo educativo. Hoy día eso es muy difícil de lograr con la manera en que funcionan los centros educativos en el sistema educativo uruguayo. Y en cuanto a los cambios curriculares, iremos ahondando de a poco, pero ¿qué es lo central? Yo me refiero básicamente a la educación obligatoria, que es donde estoy más involucrada. Lo central es un cambio de enfoque en la propuesta curricular que propone orientar ese currículo a través del concepto de competencias, que implica hacerse cargo de lo que el estudiante debe saber hacer y poner los contenidos al servicio de esos desempeños, de ese saber hacer, de esas cuestiones prácticas. Esa transformación curricular también implica metodologías más activas que ponen al estudiante en una actitud mucho más dinámica y proactiva en el aula, dándole espacios de iniciativa, dando espacios también curriculares al centro educativo para que elija. Dentro del currículo hay algunos espacios donde estamos pensando dar la potestad al centro educativo de elegir lo que quiere hacer, a los estudiantes lo que quieren hacer, es decir, elegir, por ejemplo, talleres que sean significativos para sus intereses. Y también en esta transformación educativa creo que una de las claves, o dos de las claves, son las competencias van muy cerca del concepto de progresión y de trayectoria de estudiante. Entonces, la competencia es nada más que un instrumento que nos ayuda a estar mucho más pendientes del avance del estudiante y no esa mirada de antes donde los programas se hacían primaria por un lado, secundaria por el otro, UTU por el otro. Y eso me lleva a la segunda característica, me parece que muy central, y es que los programas los hemos iniciado ahora en agosto con comisiones de programa, pero integradas de manera mixta por primera vez en la historia del país por gente de primaria, de secundaria, de UTU y de formación en educación. Y además con las ATD, ya elaborando los programas todos juntos. Entonces, al elaborar los programas, perdón, pero para entender, ¿se elabora el contenido que tendrán estas nuevas materias? No sé si se les puede decir. Sí, se trata de eso, pero sobre todo a través de la idea de, bueno, ¿cuáles van a ser los contenidos, las metodologías que, por ejemplo, en mi asignatura, ponle que es literatura, contribuyo a esas competencias que el sistema educativo se ha dado, ¿no? Esas 10 competencias que están en el marco curricular nacional. Entonces, la idea es ponerte en situación de pensar, bueno, lo que yo enseño, lo que yo quiero que los estudiantes hagan en el aula, cómo finalmente contribuye a ese, por ejemplo, pensamiento crítico, o a ese pensamiento creativo, o a esa capacidad de relacionarme con otros, o a ese pensamiento o esa capacidad metacognitiva, o esa capacidad intrapersonal. Ahí estás mencionando las competencias. Estoy rápidamente pues justo te iba a preguntar por eso, ¿de qué hablamos cuando hablamos de competencias? Bueno, las competencias son, a ver, el currículo en realidad es como un acuerdo o una propuesta que el país se da para decir, esta es la educación que queremos. Esta es la educación que queremos, con estos métodos y con este sentido. Siempre se dice que es el qué, el cómo y el para qué. Entonces, ahí está la competencia, que es la que te organiza toda esa cantidad de principios y metodologías y estrategias a lo largo de unos, digamos, carriles que podríamos llamar que son las competencias, porque las competencias van evolucionando con el tiempo. Es decir, no es lo mismo desarrollar una competencia de pensamiento creativo en un niñito de 3, 4 años que en un adolescente de 17. Entonces, pero es siempre la competencia de pensamiento creativo, pero que va evolucionando, se va desarrollando. Eso es lo que llamamos las progresiones, que también es algo que hemos estado trabajando y que se acaba de culminar y aprobar. Entonces tenemos las 10 competencias y cada una de esas competencias ha sido progresada. Entonces, el pensamiento crítico empieza de una manera con los niños pequeñitos, termina de otra manera el bachillerato y así las 10.
Entonces, eso es un concepto bastante fundante, bastante importante. Eso es básicamente lo que cambia, porque, a ver, antes, yo he sido profesora durante 35 años, antes, cuando no existía el concepto de competencia, uno pensaba, bueno, soy profesor de X, entonces tengo estos contenidos, quiero lograr estos objetivos, y esos objetivos los voy a lograr con estos contenidos y esta metodología, voy a evaluar así. Pero no había una conciencia tan clara de lo que los estudiantes tenían que lograr hacer con esos contenidos y con esas metodologías. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que en un momento en la universidad donde yo trabajaba hicimos estudios de programas y de aula, y con un trabajo bastante cualitativo y profundo hicimos ver a los docentes que se proponían lograr una cosa, pero que luego en sus metodologías y en su forma de evaluación apuntaban a otra. Por ejemplo, decíamos en los objetivos, queremos lograr que los estudiantes sean críticos. Pero luego, en los contenidos y en las metodologías, lo que hacíamos era dar contenidos e invitar a los estudiantes a repetir y a aplicar medio mecánicamente, y uno lo hacía de buena fe, con mucha formación, con mucha bibliografía, pero en realidad la competencia te hace pensar, bueno, si yo quiero que sean críticos o que sean creativos, ¿cuál es la metodología y cuál es el contenido que me lleva a ese fin? Y la forma de evaluación tiene que ser coherente. Entonces, no les hago repetir contenidos, les hago tomar posición crítica frente a algo. Y eso es muy diferente como metodología y como forma de evaluación. Entonces la competencia te ayuda a pensar y a manifestar ese desempeño de otra manera. Apelando, porque planteas todo esto y apelando a tu rol actual y a tu experiencia docente que recién mencionabas. Sí. ¿Cómo se hace en la situación de tenso diálogo actual o de poco diálogo actual con estudiantes y docentes que dicen que no han tenido una participación real para elaborar esto, o que dicen que los escuchan pero no los escuchan lo suficiente, sin un convencimiento de todas las partes? Creo que esto, por cómo lo planteas, no camina. ¿Cómo ves ese cuello de botella? Creo que es realmente negativo que estemos llegando a esta situación, y es negativo que escale todavía más. Creo que lo importante en estos procesos es encontrar los puntos de encuentro y los puentes. Un ejemplo que me tocó a mí en mi rol. Nosotros sometimos el documento marco curricular nacional a consideración de las ATD, ATD por centro, y luego las reuniones de todas las mesas representativas de las ATD extraordinarias que se hicieron en los 4 subsistemas, y 3 de las 4 ATD manifestaron rechazo al marco curricular nacional. La ATD de UTU manifestó una cuestión mixta, porque la UTU trabaja por competencias hace mucho tiempo, entonces había posiciones encontradas. Pero bueno, después de ese rechazo, nosotros tuvimos la posibilidad de decidir si o no involucramos a las ATD en la elaboración de los programas. Programas por competencias, no era otra cosa. O sea, seguíamos una línea coherente desde el marco curricular, que es por competencias, y nosotros apostamos a invitarlos, y afortunadamente aceptaron y están trabajando en la elaboración de los programas. Entonces yo creo que nunca hay que dejar de cruzar esos puentes de acercamiento, de acuerdo, de trabajar en lo que tenemos en común, que es ese amor por la educación pública, por dar más oportunidades y demás. Técnicamente, y posiblemente tengamos concepciones diferentes, sí, pero igual, por suerte, hay mucha gente de la ATD que consideró que el espacio valía la pena aprovecharlo. Adriana, mencionabas la cuestión de cambiar la modalidad de evaluación. Hoy salió información al respecto. ¿Cómo cambiaría eso, por ejemplo, para que sea más cualitativo? ¿Cuál sería la base y cómo afectaría también? Está bien. A ver, primero aclarar que lo que salió en la prensa hoy es nada más que una resolución del CODICEN en función de un documento con recomendaciones. O sea, no hay todavía una decisión que tenga efectos prácticos sobre lo que pasa. O sea, son ideas que se están manejando. Son ideas. Y también de la sesión del lunes emana la designación de un grupo de personas, de técnicos del sistema, que sí van a estar a cargo de elaborar el régimen de evaluación y pasaje de grado, el REPAG, como se dice en la jerga. Entonces, eso sí va a ser vinculante, y en el plazo de unas semanas esos regímenes de evaluación van a estar listos. Eso sí, ahí vamos a tener justamente el escenario de cómo va a ser la evaluación. La tendencia es a ir a, justamente como un concepto central de la evaluación, el seguimiento de la trayectoria, para lo cual las progresiones y las competencias son muy útiles. ¿Qué quiere decir el seguimiento y la protección de las trayectorias? Es tratar de seguir a cada estudiante en su evolución, y que no sea el final de un grado, por ejemplo, lo que marque su destino. Por ejemplo, nosotros tenemos un calendario que empieza en marzo, termina en noviembre, diciembre, depende del subsistema, y bueno, y ahí hay que tomar una decisión. Clásicamente a todos nos ha pasado, o te promueven o repetís, gruesamente. Ahora la idea sería
trabajar en algunos grados uniéndolos, como dice el documento, primero y segundo, y que los estudiantes de primero pasen a segundo y no haya ahí una decisión de promoción o repetición al final de primero, sino trasladarla, y al estudiante que no logró lo que queríamos que lograra en primero, ofrecerle apoyos especiales, personalizados, acompañamientos, para que vaya logrando eso. Es decir, es el estudiante el que va a ir marcando su evolución, a dónde va llegando, y no tanto una calendarización o una decisión administrativa como es la de promover o repetir. Ya se hizo en la pandemia. En la pandemia, entre el 2021 y el 21-22, lo que se hizo fue establecer que en diciembre no se decidía promoción o repetición, sino que se transfería la decisión a febrero, y tanto, primaria por supuesto, pero también media, que es más complejo porque son asignaturas separadas, se ofrecieron apoyos tanto en diciembre como en febrero, tanto secundaria como UTU, para que los estudiantes tuvieran esos apoyos, inclusive para los que salían de bachillerato se ofrecieron más periodos de examen para que tuvieran más tiempo de entrar a la universidad. O sea, eso no quiere decir que se haga más fácil la educación, eso quiere decir que estamos haciendo esfuerzos enormes para personalizarla. Porque, a ver, el problema de repetición es un problema mucho más profundo, que es el problema de los aprendizajes. O sea, el tema de la repetición es un emergente de una cosa mucho más profunda, que es no se verifican aprendizajes. Entonces nosotros tenemos que ir a apoyar a los estudiantes para que se verifiquen los aprendizajes, haya repetición o no, o sea, con el criterio que sea, no importa, lo importante es lograr los aprendizajes. Creemos que en algunos grados, que son bastante críticos, como el principio de los ciclos, primero de escuela, primero de media, si no se pone la repetición en primer año, eso va a facilitar las trayectorias siempre que se den apoyos. O sea, ojo con sacar la repetición y no ofrecer nada para sustituirla. Y, perdón, pero continuando un segundito con esto y ya seguimos con otros temas, pero pensando en que la educación, especialmente la educación pública, atraviesa muchas veces muchísimos desafíos, ¿no?, de diferente índole, que muchas veces los sindicatos los han puesto sobre la mesa. ¿Consideran que realmente es posible esta personalización de la educación, yendo gurí por gurí, cuando hay tantos desafíos también por delante, digamos? Se está haciendo hace muchos años, no se está haciendo solo ahora. Se viene haciendo, por ejemplo, desde la administración anterior con el sistema de protección de trayectorias educativas, que fue creado en la administración anterior y es justamente un dispositivo bien importante de personalización. Se está haciendo a través de las tutorías. Parte de las horas de coordinación que se bajaron en secundaria sirvieron para dar muchas horas de tutoría a los estudiantes y hoy por hoy es la primera vez en la historia de secundaria que todos los liceos tienen horas de tutoría. Y ese acompañamiento a través de tutorías ayuda mucho a las trayectorias. Eso también viene desde años. Creo que en el año 2008 se empezó el PIU, Programa de Impulso a la Universalización, que instaura las tutorías. Era en algunos centros, ahora se universalizó, por ejemplo, en secundaria. Entonces, esa personalización es posible. ¿Que es compleja? Sí. ¿Es costosa? También. ¿Da trabajo? Por supuesto. Todo eso es verdad, pero es la manera. Y a propósito de les costosa, porque para ahí iba justamente en la misma línea. No voy a ser tan naif. Sé que una cosa será lo que tú discutís hacia adentro y otra lo que podés decir hacia afuera. Sí. Pero ¿no se precisa una inyección de recursos que no está apareciendo? Es decir, un shock de recursos importantes para que sea una reforma en que estos ideales que vos planteás tengan cierta correlación con la realidad, así sea pasito a pasito. Siempre se necesitan recursos y bueno, y la ANEP pidió unos cuantos recursos y se nos han dado bastantes recursos, inclusive no se nos dieron todos los recursos que pedimos, pero de manera por fuera de la rendición también se nos van a dar unos recursos. A ver, como tú decís, no soy naif, yo tampoco, obviamente. Cuanto más recursos tenés, mejor es, por supuesto. Me hubiera encantado no tener pandemia, me hubiera encantado no tener la guerra de Ucrania, me hubiera encantado muchas cosas, pero estamos manejándonos con realidad. Cuando tú tenés una responsabilidad de tomar decisiones, tenés que manejarte con los recursos que tenés. ¿No temés, perdóname, que se sacrifique la idea en función de que se aplique sin tener los recursos necesarios? Estamos haciendo esfuerzos enormes para no sacrificar la idea y con los recursos que tenemos hacerlo. Sí, tenemos que ser creativos, tenemos que buscar espacios, tenemos que de repente rediseñar algunos roles, sí, por supuesto, pero tenemos recursos, pedimos recursos y se nos han dado. Y Adriana, cuando muchas veces se plantean, bueno, al menos quienes saben por las cosas que leímos hoy, pero cuando se plantean reformas tan profundas de la educación hay quienes señalan de que también es necesario plantear otras reformas que acompañen, digamos, ¿no? Y pensando en la situación de gurises o gurises de contextos complejos, críticos, que atraviesan diferentes tipos de vulnerabilidades, esta transformación
va sola o también tendría que ir acompañada de diferentes elementos que atajen otras situaciones que viven los chiquilines y las chiquilinas? Y que muchas veces, perdóname, Sí. los docentes tienen que encarar en el aula, no siendo su rol básico. Claramente no va sola y eso está en el discurso y en el diagnóstico creo que de todas las fuerzas políticas, en eso estamos todos de acuerdo. No se le puede pedir a la educación que solucione problemas que no son solo de la educación, pero la educación es parte de la solución siempre. Por supuesto que hay políticas familiares, políticas de vivienda, políticas de empleo, pero la educación tiene una responsabilidad grande. O sea, que tú, como oferta educativa, le des a la sociedad las oportunidades de formación y luego de proyección a la vida y al mundo laboral pertinentes, es responsabilidad de la educación. Entonces, temo que muchas veces los docentes nos escudamos en esas explicaciones extra sistema educativo para explicar lo que no podemos lograr. Yo creo que hay que hacer el máximo esfuerzo dentro de las políticas educativas sin dejar de exigirle a las otras lo que cada una tiene que hacer. Sí, estoy de acuerdo con eso, sin duda. A veces para quienes no somos expertos, para entender qué línea o qué espíritu tienen las cosas, nos gusta identificar qué países van por ahí. Calculo que hay algunos ejemplos internacionales que han servido de insumo. Sí. ¿Qué países tienen experiencias similares o aspectos similares? En América Latina, Perú, Ecuador, Argentina también. Brasil nos ha servido de modelo para el tema ese del ensino fundamental, ¿no? La enseñanza fundamental que va primaria y los primeros años de la media como un continuo, por eso las trayectorias protegidas y todos los problemas que hay en nuestro país entre primaria y media básica. Y nosotros hemos trabajado en los equipos técnicos del Codicen con algún asesoramiento del año pasado y principios de algunos de los líderes de la reforma curricular española, que es de un gobierno socialista, o sea que no tiene que ver con una cuestión política, sino con ideas que creemos útiles, pertinentes para la educación. Ahí César Coll, Elena Martín, que son autores que en la educación son muy citados, muy leídos, sobre todo César Coll, que es de mayor edad y trayectoria, nos han orientado. Entonces la reforma curricular española nos sirve todavía de enseñanza. Trabajamos en algunas consultas, con gente que estuvo en el Ministerio de Perú, al frente del Ministerio de Educación de Perú, en la transformación curricular de ellos, que fue también muy accidentada porque pasó por varios gobiernos. Y siempre están las referencias de Australia, Finlandia, Escocia, a los que todos hemos estudiado, pero que culturalmente y socialmente son más diferentes que los que nombré primero, como los latinoamericanos y España. Entonces ahí tenemos, también Portugal tiene un sistema de producción de trayectorias muy interesante y lo estamos mirando. Pero eso sería básicamente los países. Adriana, ¿plan de acción arrancaría con lo fuerte ya el año que viene, en etapas? Sí, es gradual, no es lo fuerte el año que viene. Inicia el año que viene, pero el 2024 continúa y el 2025 también. Nosotros planteamos en nuestros documentos curriculares una revisión curricular cada 10 años. Es decir, no es que, bueno, muchachos, ahora llegamos nosotros, tomen esto y chau, sino hay que revisarlo, hay que mejorarlo. Y pusimos 10 años, o proponemos 10 años, porque implica 2 gobiernos, para evitar justamente eso de que viene un gobierno, pone, viene el otro, saca, pone, sino tratar de mantener ciertas continuidades y que sean las ideas educativas las que primen y no tanto quién las puso en juego. Adriana Aristimuño es la directora ejecutiva de Políticas Educativas de la ANEP y nos ha acompañado para abrir esta noche hablando de educación y de estos cambios en la letra chica. Muchas gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Muy bien, en el próximo bloque vamos a escuchar qué dicen los sindicatos docentes, así que quédense que ya venimos. Minutos pasan de las 9 de la noche y en este segundo bloque de La Letra Chica, como les comentábamos, vamos a escuchar la voz de los docentes y para eso recibimos a la secretaria general del Sindicato de Docentes de Formación en Educación, Cecilia Klein, y al secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, Emiliano Mandacen. A ambos buenas noches y gracias por estar. Buenas noches. Buenas noches a ustedes y gracias por el espacio. Bueno, para arrancar, panorama general de lo que es esta transformación educativa, primeras impresiones. Bueno, en formación y educación estamos en conflicto. En este momento tenemos 27 centros movilizados de 32. Al día de hoy tuvimos 18 ocupaciones en total en todo el país y hoy tuvimos una bipartita CESEU-Codicen que de alguna manera nos deja visualizar que ellos están dispuestos a un diálogo pero no a una negociación real. Esto lo hemos resaltado muchas veces, que nosotros estamos dispuestos a negociar, pero queremos propuestas concretas y ayer nos fuimos de noche del CFE
sin nada claro que te ponen sobre la mesa. Puntualmente, ¿qué es lo que más ruido les hace de estas propuestas, de esta transformación? Bueno, hay varios aspectos. Arrancar que la reforma está manchada desde el tema del plagio. De hecho, el CFE había votado una resolución que al 12 de agosto tenía que estar el documento corregido, no lo está. Nosotros lo reclamamos y ellos nos dicen que está en una comisión académica y están esperando la compra del sistema antiplagio. Aparte de eso, estamos en desacuerdo con los principios ideológicos y pedagógicos de esta reforma. Recién la directora hablaba de competencias, desarrollamos todos. Acá el problema es el enfoque competencial, es decir, que centra la cuestión en la competencia en vez del contenido. Nosotros entendemos que el contenido debe ser de donde parto y de ahí ver qué competencia desarrollo. Aparte que hay una serie de asignaturas que se están sacando del tapete, por ejemplo, la didáctica de primer año de todos los profesorados, que hace a la cuestión de lo que es la formación docente. Perdón, ¿no se suplanta por nada? ¿Algo con otro nombre? Pues me sorprendiste con eso de que se saque la didáctica. No, de hecho se crea un cuarto trayecto que denominan lenguajes diversos, que nada tiene que ver con lo trabajado hasta ahora en formación docente, pero aparte que es muy ambiguo. Dejan abierta la puerta a que dentro de esto puedan entrar las tecnologías, el inglés en el uso técnico, pero tampoco lo especifican dentro de la reforma. Didáctica, entonces, decía, se sacan los primeros años de educación docente. De todos los profesorados, exacto. De segundo para adelante siguen teniendo. Sí, sigue. Y a día de hoy está en todos los años, para entender, digo, el exacto. panorama. En el día de hoy tenemos en el primer año lo que se llama introducción a la didáctica, que en muchos de los profesorados lo que se trabaja es la metodología que se va a poner en práctica de segundo a cuarto año. Bien. Emiliano, para la FENAPES. Yo creo que hay un problema central que tenemos que encarar, que es basar el problema de la educación, de la desvinculación y de los procesos de aprendizaje de los estudiantes y su solución en la currícula y en desvirtuar lo que es el proceso de evaluación a través de este documento que sale hace pocas horas del tema de los trayectos. Me parece que no es debatir el tema de fondo del problema de la educación. Lo segundo, creo que Cecilia era muy clara, lo que hay acá es subsumir por absoluto los contenidos a las competencias y tratando de sacar contenidos. Los contenidos que aseguran el acceso democrático al conocimiento. Entonces, lo que está en juego es eso en una clara posición político-ideológica. Y después navegar en los aspectos de negar lo que son los procesos de contradicciones, de transformación y del aprendizaje, diciendo que va a ser algo evolutivo y lineal y que eso va a ser personalizar la educación. No, eso va a ser pauperizar la educación. O sea, transformar la educación en algunos sectores de la sociedad en una simple puesta en escena, centrando en competencias que no es que estén preparando para la realidad y el mundo del trabajo, ¿no? De subsumir el proceso de aprendizaje de los sectores más pauperizados al mercado laboral. ¿Cuál es la diferencia? Que el mercado laboral está dictado por determinados elementos empresariales, intereses corporativos, eso sí, y bueno, y basta ver lo que es el andamiaje de lo que se está construyendo. Lejos de proteger las trayectorias de los estudiantes de todo el país, de los niños, niñas y jóvenes, lo que está haciendo es generando un proceso de educación muy pauperizado en los sectores más débiles y estableciendo para sí a los sectores más pudientes del país el acceso sí al conocimiento universalmente válido. ¿Y por qué, perdón, pero para entender, ¿no? Especialmente cuando se dan en estos casos, en estos temas, realmente dos discursos que chocan tanto y que quizás quienes no tenemos el conocimiento profundo al respecto nos cuesta tanto entender cómo se puede diferir tanto, pero ¿por qué las competencias están mal? O sea, porque si uno lo escuchaba, por ejemplo, a Adriana decir, bueno, pero es lo que te prepara para el futuro, para salir al laburo, porque el día de mañana el trabajo del futuro va a ser tal y cual. ¿Por qué está mal que se enseñe eso o que las niñas vayan tomándolo desde la escuela, por ejemplo? Pero nadie niega el tema de las competencias. Competencias adquirimos todos a lo largo de la vida y adquirimos mucho más de las 10 que dicen los documentos. El problema es orientar todo el proceso de aprendizaje y de construcción de la currícula, de todos los aspectos inherentes a la educación a las competencias, porque las competencias de por sí no te van a preparar para la estructura y los desafíos que vienen en el mundo. Lo que te va a preparar son los aprendizajes y el conocimiento. A través de ese aprendizaje y de ese conocimiento vos vas a desarrollar competencias, no es a la inversa. Entonces, ese es el problema central, nadie está en contra. Competencias adquirimos todos y muchas más
de las que dice la propia directora general de Planeamiento Educativo del CODICEN. A propósito de los recursos y de cómo, bueno, lo hablábamos con ella también, los docentes muchas veces tienen que atender problemáticas de los alumnos que no son el rol básico del docente, pero son el adulto que está ahí y salen al cruce. Estos cambios que se proponen, más allá de las diferencias de fondo sobre el concepto, ¿exigirían demasiado, sienten ustedes, de los docentes o no ese es el problema, no pasa por ahí? No, no ese es el problema en realidad. Acá hay una cuestión de formas de pensar distintas, de posicionamientos filosóficos, técnico-pedagógicos totalmente distintas. Acá vemos también que se nos habla de atender al sujeto, de poner al estudiante como centro, pero por otro lado vemos que cuando el estudiante está diciendo que no está de acuerdo con esto, y de hecho por eso decimos nosotros que hay 27 centros movilizados, en su mayoría de estudiantes, no lo estoy escuchando. Entonces el estudiante que debería ser, y nosotros estamos de acuerdo en eso, el centro de las transformaciones, no lo escucho. Cuando no me sirve lo que dice, no le permito hablar. En ese sentido, también entendemos que tanto docentes como estudiantes somos los actores, los que estamos en la primera línea, y entendemos que la participación tiene que ser real para estos actores. Se habla de que la participación, que esta reforma es la más abierta porque incluye a otros actores que no son los que están directamente involucrados, pero cuando tiene que ver con los docentes y estudiantes, en el caso de formación y educación, solo se les ofreció 3 jornadas. Ahora se habla quizás de 2 jornadas más, pero dentro de un espacio limitado de tiempo, porque ya dijo el CFE que al 23 de septiembre tiene que entregar el producto, y este es el término también que tiene que ver con una cuestión neoliberal, ¿no? El producto al CODICEN, ¿no? Entonces, en ese sentido, observamos que si yo tengo que 20 salas de institutos me están diciendo que se oponen a esta reforma, y está el sindicato diciendo necesitamos realmente discutir esta reforma y los aspectos generales, tomémonos ese 2023 para hacerlo, pero yo digo, hoy en el CODICEN, como lo dijo Robert Silva, igual la voy a aplicar, no estoy escuchando ni a docentes ni a estudiantes. Los invitamos a ver un fragmento de un tape del actual presidente Luis Lacalle Pou en aquel 2019 de cara a las elecciones, aquellos debates que se dieron. Lo vemos y seguimos conversando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Algo que el Frente Amplio intentó y las corporaciones no se lo dejaron hacer. Recuerdan cuando el presidente amenaza con la esencialidad y la retira usando un instrumento que es en las últimas consecuencias. Elección de horas. Los mejores docentes, los que tienen más experiencia a los lugares donde más se lo necesita. Por supuesto que hay que hacer algún tipo de incentivos para que allí estén esos docentes. Eso es igualdad, eso realmente es hacer justicia. Comunidades educativas estables para que los docentes, para que los no docentes, para que los directores tengan 2 o 3 años para que conozcan a los chiquilines, para que se afinquen en un centro educativo. Hay que evaluar procesos. No le podemos pedir a las pruebas PISA que nos bajen el nivel, así le saltamos por arriba. Sin evaluación, al fin y al cabo, no se sabe si esos chiquilines han aprendido. Y eso es, de alguna manera, faltarle al respeto. Hay que cambiar la gobernanza de la educación. Aquí, por suerte, hay un conjunto de hombres y mujeres de distintos lugares del país que han hecho EDUI 21 una gran plataforma que nosotros compartimos muchos lineamientos. Hay que potenciar la formación dual, hay que establecer un bachillerato agrario a distancia, un marco curricular común. Bien, será Lacalle Pou hablando sobre lo que el Frente Amplio intentó hacer y a su entender el corporativismo no se lo permitió. Emiliano, el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, dijo en entrevista con Desayunos Informales que quienes frenan o están frenando esta transformación educativa, cito, son los sindicatos, no los docentes. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, primero sobre el discurso del presidente, algunas contradicciones brutales, ¿no? Primero, dicen que el pasaje de grado no puede ser por antigüedad, pero reclama que los docentes con mayor experiencia vayan a los lugares que se necesita más. Reclama estabilidad laboral y no hay una política salarial potente para respetar la unidad docente y que realmente se pueda profesionalizar el rol. Plantea comunidades estables y plantea el tema de las corporaciones. Bueno, yo invito a que los principales cuadros de EDUI 21, entre ellos el ministro de Educación y Cultura, Aristimuño, Mir recientemente, son el aparato que está dentro del gobierno de la educación hoy en día. Y yo invito a los televidentes a revisar la página
de respaldos económicos y adherentes de hoy 21. Hay grandes corporaciones financieras, asociación rural, bancos, tarjetas de crédito. O sea, es poco sostenible. Con respecto al ministro, el ministro tiene un problema de interpretación de la realidad bastante agudo, le suele pasar cotidianamente, y todo lo que él dice que va a pasar pasa al contrario. Tiene esa gran capacidad que para algunos de nosotros es bastante buena. Nosotros no somos el palo en la rueda, nosotros estamos pidiendo espacio de negociación y participación. Pero el problema del ministro es que el problema no es con los sindicatos solamente. El ministro y sus cuadros tienen un problema con el gremio docente. La falta de respeto a el gremio docente como actor técnico y constructor de política educativa ante el rechazo masivo de las ATD a este proceso de transformación. Además, mentir en los documentos que los tengo fuera de cámaras, dicen que han tomado elementos de las ATD. Mentira. Mentira. ¿Podemos explicar brevemente qué son las ATDs y por qué son las importantes? ATD son organismos institucionales, asambleas técnico-docentes, que tienen el carácter preceptivo a cualquier reforma. Son convocadas y en ellas participa el gremio docente, o sea, docentes afiliados y no afiliados. Todo aquel que participa en la rama de actividad, o sea, es la reunión por centro de trabajo y después en ATDs nacionales, vamos a decir, del carácter máximo de representación técnica que puede tener cada subsistema. Esa elaboración que fue por centro y después fue por ATDs nacionales, rechazó masivamente los documentos. Y como muy bien decía Cecilia, vas a las negociaciones y decir, miren muchachos, está todo bien, ustedes rechazaron, pero yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, yo creo que hay que bajarse un poco del pedestal de la soberbia, darse cuenta que estás enmarcado en un conflicto generalizado que tiene otra pata fundamental, los gremios estudiantiles, que lejos de no tener propuestas hay que escucharlos, hay que aprender, bajarse de ese pedestal, negociar, porque lo que están generando es la generalización de un conflicto que además tiene otra pata fundamental. No es metropolitano, es nacional. Hay organizaciones de estudiantes levantándose día a día en el interior del país. Entonces, creo que no hay que ser tan soberbio cuando hay procesos colectivos. Y yo termino con esto. Ustedes se fijaron que Aristimuño planteaba de personalizar la educación. La educación en el aula es un fenómeno colectivo, no es individual. La protección de las trayectorias tiene que ser la protección de las trayectorias colectivas, de las construcciones colectivas, porque si yo traslado la pedagogía a lo individual, estoy matando una parte fundamental del proceso de construcción de aprendizaje que es entre los propios estudiantes. También para ambos, pensando en el futuro y en cómo sigue este posible diálogo que esperamos que se abra y que se haga más real y más fructífero, ¿cómo salimos de esto? Porque si la diferencia es tan central, ¿no? El gobierno dice, no, las competencias, y en torno a que los alumnos sean competentes en todos estos aspectos, armamos los contenidos. Y los docentes dicen, no, los contenidos. Y en torno a eso van surgiendo y armamos las competencias. Y el ministro de Educación y Cultura dice, bueno, sí, muy interesante todo lo que tengan para opinar, pero la democracia funciona así, nos votaron a nosotros, mandamos nosotros. ¿Cómo salimos de esto? O si ustedes vislumbran caminos concretos de la negociación que puedan llevar a una salida. Yo agrego un elemento más, que es lo que tratamos de explicar hoy un poquito al Codicen. La reforma en formación y educación implica cambio en las condiciones laborales y como tal, eso implica negociación dentro de la ley de negociación colectiva y eso es lo que no están comprendiendo, que tienen que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, se eliminan cursos, como mencionaba. Por ejemplo, cursos que son anuales se pasan a semestralizar, ¿no? Y esto sin entender cómo el docente en la segunda mitad del año va a quedar vinculado a la institución. Porque si yo semestralizo un curso anual y no le ofrezco un cargo, ese docente no tiene horas en la segunda parte, ¿no? Porque acá no existe o no está sobre la mesa todavía la posibilidad de grupos espejos. Ellos lo mencionan oralmente, pero en la rendición de cuentas no está propuesto. ¿Qué son grupos espejos? Que lo tengo en la mañana, en el primer semestre y en el segundo semestre, el mismo grupo, el mismo curso, digamos. Con un grupo y con otro. Exacto. Y tengo trabajo todo el año. Exacto, pero la realidad es que ellos lo pueden decir de alguna manera, pero no está presupuestalmente tenido en cuenta. Entonces, esto también implica que en las propuestas que están diciendo ahora, y entre ellas está el tema capítulo 14, que es un capítulo dentro del estatuto docente que intentaba de alguna manera aproximarse a la estructura universitaria,
este capítulo 14 que fue aprobado en la administración anterior, suspendido por esta y que debía estar resuelto para junio de 2021, al día de hoy la propuesta de ellos es que el 13 esas disposiciones, ese capítulo 14, entraría en sesión. Algo que demuestra la incapacidad del Consejo de Formación y Educación, y acá estamos hablando de los consejeros políticos exactamente, ¿no? Porque esto ya podría estar resuelto hace mucho tiempo. Recién ese 13 de septiembre entraría en sesión para ahí convocar al sindicato porque implican condiciones laborales. ¿Esto qué implica de alguna manera? Que nosotros a octubre no estamos prontos para elegir horas. Y esto hay muchas cuestiones. Afecta al resto de los subsistemas, porque si Formación y Educación no elige en octubre, el resto de los subsistemas no podrían elegir en noviembre o diciembre, y si llegan a elegir, esto produce que los docentes de Formación y Educación, ante esta incertidumbre, eligen en secundaria y en UTU, y luego podrían dejar las horas. Esto provoca un corrimiento de horas. O los primeros años, que es donde supuestamente aplicarían esta reforma, se quedarían sin docentes, los mejores formados, como dicen, se quedarían sin docentes de Formación y Educación, porque van a preferir la seguridad de los otros subsistemas a la semestralización. Entonces, realmente lo que nosotros estamos diciendo es, no solo que no tiene el respaldo de docentes y estudiantes, y no estamos acá hablando de afiliados al sindicato, porque como decimos, son 20 salas, y acá incluyen a todos. De hecho, la mesa permanente de ATD, de Formación y Educación, ayer sacaba un comunicado expresando el rechazo también a esta reforma, sino que no están dadas las condiciones laborales para que se pueda poner en práctica. Tampoco tienen reglamento de pasaje de curso, habla de la evaluación, pero en este caso en Formación y Educación no está eso preparado. No está la ordenanza de grado que se le pagó a Claudio Rama $15.000 y todavía no la han presentado. Entonces, son muchas las condicionantes que hacen que el sindicato exprese que no están dadas las condiciones para aplicarla en 2023. Emiliano, ¿qué se hace con el nudo, teniendo en cuenta que Jorge lo decía en el primer bloque, que llevar adelante una transformación tan profunda y tan de esencia sin el acompañamiento de los y las docentes? En el tercer bloque vamos a tener la voz de los y las estudiantes, pero en este caso los docentes es completamente difícil, o sea... Yo creo que hay un problema porque el ministro, que parece que hace pocos días, ante el proceso de profundización del conflicto, el presidente tomó para sí la reforma, no la puedo explicar, ¿no? Pero bueno, la tomó, es de él. Y el ministro salió a jugar, hay un concepto ahí sobre el republicanismo que tienen, que es, yo adquirí la mayoría legítima en unas elecciones, ahora las otras voces no existen. Y además hay otro problema, en la democracia las mayorías y las minorías son muy dinámicas y están quedando aislados. Entonces nosotros, muy sencillo, vayamos a ámbitos de negociación, discutamos los temas neurálgicos, no bastardiemos al gremio docente, porque lo que es un bastardeo, porque Cecilia hablaba muy bien de las condiciones laborales que están afectadas. Ahora, hoy hubo una soberbia tan grande por parte de uno de los consejeros, en este caso Gavito, que dijo que las condiciones de trabajo todo bien, pero los aspectos técnicos pedagógicos ya están. Son así. O sea, ningunear de esa manera al profesorado, al magisterio, a los formadores de los formadores, a los estudiantes de esa manera, ¿no tienen nada para decir ninguno desde el punto de vista técnico-pedagógico? Es tan así. Entonces, me parece que hay un error de interpretación de la realidad y de que las correlaciones de fuerza cambian. Y como uno quiere construir y transformar la educación para lograr una educación cada vez más democrática, donde realmente se construyan espacios de igualdad y se diga realmente cuál es el problema de fondo. El problema de fondo de la educación es que, aunque no lo digan y no lo quieran admitir, han tomado la educación primero como un botín de guerra electoral, como un trampolín electoral y como una política social más. Y quieren que la educación salvaguarde todas las diferencias de base material que tenemos en nuestra sociedad. Agarren cualquier estudio serio, no hay diferencia de resultados al mismo contexto socioeconómico. Entonces, las condiciones materiales que vienen muchos gurises, que pasan hambre, que pasan frío, que no tienen acceso a la salud, a la cultura, condicionan su proceso de aprendizaje. No es un tema de la currícula, no es un tema de los contenidos, están mintiendo. Es insostenible lo que están diciendo. Entonces, sentémonos a negociar. Nosotros estamos dispuestos, la coordinadora, los sindicatos, ahora hay que bajarse un poquitito del pedestal, un poquitito. Cecilia Klein, Emiliano Mandasen, muchísimas gracias. Mandasen, Klein, Mandasen. Bien, gracias por estar. Y como les comentamos, en el próximo bloque vamos a escuchar las voces de los estudiantes.
Jimena Bruciano es estudiante de literatura en el IPA. Buenas noches, gracias por estar. Buenas noches. Gracias por la invitación también. Gracias a ti. Y Maximiliano Santos es estudiante de historia. No sabemos cuántos años tiene Jimena, disculpen, un chascarrillo para abrir porque la situación fue tragicómica. Pero Maxi tiene 22, como se supo, a pesar de que la senadora Graciela Bianchi dijo que estudiaba desde hacía 12 años en el IPA. Esto fue, teníamos una imagen por ahí, ya la tiraste, ya la compartimos, a propósito de los tweets y esta cuestión que bueno, que surgió hace unos días. El hecho es que no nos vamos a centrar ahí y el protagonismo es la discusión sobre la educación. Acá está el tema de los tweets. Entonces, ambos son integrantes del Centro de Estudiantes, del IPA, del CEIPA. Y para empezar entonces, una pregunta muy similar a la que hacíamos en los dos primeros bloques. ¿Qué es lo más importante para ustedes de lo que se está discutiendo en este momento? ¿Con qué entrarían a presentarle el tema a la gente? Bueno, en realidad lo más importante para nosotros es el hecho de la transformación educativa que se nos está proponiendo. Entendemos que lo central acá es que se está avasallando directamente con nuestra reivindicación histórica, que es la de autonomía y cogobierno, imponiéndose una titulación universitaria que en realidad es simplemente una mera titulación y no nos da el hecho de la universidad, de la educación que nosotros anhelamos hace años. Sí, y sumado a esto, viene acompañado de procesos de mercantilización y privatización de la educación y de la formación en educación. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, para ejemplificarlo, en la rendición de cuentas cuando se destinan fondos de becas y de funcionamiento de las becas al Ministerio de Educación y Cultura, que van a ir indistintamente a lo público y a lo privado cuando nosotros año a año venimos reclamando la necesidad, por ejemplo, de más becas o de mejor infraestructura. Entonces se van destinando de a poco y se van generando mecanismos en esta transformación que van a la idea de privatizar también la formación en educación. Antes de seguir metiéndonos con la transformación, ¿qué opinión les merece todos los debates y los líos que se han armado en torno a las pintadas en los muros del IPA? Bueno, en realidad como que se está tratando de correr un poco el eje de lo que nosotros reivindicamos. Nosotros reivindicamos justamente el tema de, bueno, pintamos los muros porque son nuestras reivindicaciones, nuestra forma de expresión, cuando en realidad el foco se está corriendo para ahí, para no mostrar que en realidad las cuestiones edilicias de nuestros centros de estudio son nefastas, son totalmente paupérrimas, se nos caen los techos arriba y sin embargo se pone un foco en pintar nuestras fachadas, tapar nuestras reivindicaciones y que bueno, la fachada del instituto sea blanca, impoluta y que no existan reivindicaciones de nosotros como estudiantes. Sí, y creo que podemos incluso partir de algo antes de que vos entendés o tenés, o la administración tiene un concepto de patrimonio o de una idea de patrimonio que la utiliza a discrecionalidad, ¿no? Por un lado te pinta un grompone gigante, todo de negro, que realmente cambia el sentido de la arquitectura que se presenta, y por el otro lado no te permite pintar, o los estudiantes no se le permite pintar. Entonces yo puedo poner a grompone y puedo modificar la arquitectura y la estética de la institución, pero los estudiantes no lo pueden hacer. Entonces, para una cosa sí es patrimonio y no se puede pintar, pero para la otra cosa hay como una cuestión simbólica. No. Sí, por ejemplo, ahí se está viendo justamente que se está pintando el mural de Nivia Zabalzagaray. Nivia Zabalzagaray es nuestra mártir estudiantil. Falleció en dictadura, fue asesinada en dictadura, justamente también por defender la educación pública, por defender una sociedad justa que reivindicaba. Hablando de eso, notita al pie, ¿quién es el grompone? Porque no es el ingeniero, que está al costado del IPA. Claro, Antonio Grompone, masón y docente, fue en que la disputa con Bá Ferreira discutieron, bueno, dónde iban a estar los docentes y dónde se iban a formar. Él gana, digamos, en la disputa y a partir de eso se crea el Instituto de Profesores Artigas como sección aparte o como algo específico de la formación docente. No me acuerdo si en el 51 o en el 52 empieza a funcionar el IPA propiamente, creando o sacando de lo universitario y de los docentes adscriptos a otro docente, bueno, a un lugar específico. Entonces, por eso la centralidad de Antonio Grompone para la formación en educación. Claro, ahí va, Ferreira quería dejarlo en la universidad. Exacto.
Se habla de que, o sea, quienes defienden la transformación educativa dicen que la reforma de la carrera docente implicaría una mejor inserción laboral. ¿Ustedes están de acuerdo con esto o no? No. ¿Y por qué? Primero porque la gran cantidad, o sea, prácticamente o más del 90% se forma en la formación pública. Y nuestros lugares es la mayoría en la educación pública, o sea, necesariamente vamos a ir a trabajar en los mismos lugares, salgamos con un título universitario, salgamos con un título docente. Entonces, si partimos de esa base, no podemos ver. Y por otro lado, el mismo ministro Da Silveira plantea que la diferenciación entre un título y otro no iba a mejorar en el escalafón, en la lista. Entonces, si partimos de esa base, en realidad el título universitario en la práctica o en el laburo nuestro no va a cambiar. Y para quien está del otro lado, ¿no? Quizás se pregunta, bueno, chiquilines, pero que te digan tener un título universitario, ¿no es mejor? ¿Por qué no? O sea, ¿cómo podemos explicarlo de forma sencilla? Decir, no es mejor, no de esta forma o no. Bueno, porque en realidad, más allá del título universitario, lo que nosotros exigimos o reivindicamos, que es lo que fue lo que dije hace un rato, es una universidad de la educación separada. Sí, pública y cogobernada, y lo que no está pasando, y mismo lo vemos en esto de, bueno, negociación sí, negociación no, es justamente que los estudiantes incidamos allí. No hay incidencia ni siquiera en cómo va a ser esta reforma curricular que se nos está imponiendo. O sea, los estudiantes no tenemos voz. En la negociación que fuimos el otro día, justamente, nos decían que no estaban dispuestos a reformular ningún punto de lo que nosotros llevábamos. Claro, es una cuestión de la forma, del cómo, más allá de todo, o sea, es lo que plantean, digamos. Hay una cuestión, es que, digamos, el documento se llama el reconocimiento voluntario de la titulación universitaria, ¿no? Y esto es interesante, ver la idea de lo voluntario, porque en realidad es una acreditación de un organismo externo que no es universitario, ese organismo externo, que va a evaluar cuestiones generales, o sea, leer, escribir, cuestiones sobre computación y matemática. O sea, con eso te van a dar el título. Si vos no lo salvás, te dan un título no universitario, pero te dan el título igual. Entonces la cuestión acá, lo que estamos discutiendo es, nosotros queremos generar una estructura universitaria y que nos den un título universitario. Acá lo que se propone es una acreditación universitaria, por eso los del sindicato de docentes plantean, bueno, esto es un título de cartón en realidad. Claro. Porque vos podés graduarte o no haciendo esa acreditación al final, pero eso no te va a cambiar tu formación anterior. Y no hay una disposición, como quienes transitan por la universidad, en donde vos, en una tesis final, todos los saberes que vas adquiriendo los pones en juego en esta prueba final, en esta tesis final, para crear un nuevo conocimiento. Acá la acreditación no te propone eso. Te propone esos lenguajes generales, que son matemática, etcétera, que vos lo tenés que salvar. Entonces, si vamos al caso o a lo concreto, en realidad no es una formación universitaria, es una acreditación al final y general todavía, ¿no? Ya desde la discusión de la LUC se habla mucho de que el gobierno tiene una visión de mercantilización de la educación. Algo que el gobierno niega sistemáticamente. Vos lo mencionabas, Maxi, hace un rato. ¿En qué aspectos concretos ven el avance de esa idea mercantil? Sí, yo creo que ahora, bueno, cuando nosotros vemos cambiar las lógicas que se utilizan o que se fomentan dentro de lo educativo, el tema de la creditización, por ejemplo, que vos tenés que ir juntando tus créditos por un lado para llegar a uno acumulado, o la ponderación en ver los rendimientos y estandarizar las cuestiones, ¿no? A partir de lo estándar, así como se mide en el marketing, bueno, esto funciona, esto no, pero las personas, los alumnos, nosotros formándonos, no funcionamos de esa manera. Y acá es una concepción totalmente diferente. El medir los aprendizajes es simplemente un dato más del resto, pero hay cosas que no se pueden medir. Entonces vos pones lógicas como la idea de calidad, cuando vos lo que tenés que lograr es la efectivización del derecho a la educación, no estándares de calidad generales, que en realidad, si nosotros vemos, en Uruguay somos 3 millones de personas diferentes y no podemos medir de la misma manera cómo se aprende y muchas veces no vamos a saber si aprendió o no, porque el aprendizaje es de uno, no lo podés medir, vos medís rendimientos. Entonces se van aplicando nuevas lógicas, como también las lógicas de liderazgo, la idea de que, bueno, ahora nosotros los docentes tenemos que empoderarnos, tenemos que liderar los procesos
y en esa liderar los procesos se van perdiendo cuestiones, por ejemplo, que nos van trayendo a esta idea de la competencia y valorar aspectos técnicos sobre el conocimiento y sobre la pedagogía, sobre otros conocimientos que nosotros ponemos en juego a la hora de enseñar en el aula, ¿no? Bueno, y esto que decía Maxi anteriormente, de cómo se generaría este título universitario, a través de qué pruebas, son pruebas matemáticas y estadísticas que vienen justamente de una lógica mercantil. Lo que mencionaban también Cecilia hoy, el hecho de los contenidos o las competencias. Bueno, ¿por qué priorizamos nosotros los contenidos? Porque en realidad lo que nosotros queremos son estudiantes críticos, que justamente priorizando las competencias no se estaría generando ese estudiante crítico, sino que se estaría generando simplemente una rápida inserción en el mercado laboral. Muy breve para cerrar. Lo mismo también, abrimos y cerramos igual en cada bloque. Dentro del panorama de la realidad y de lo posible, ¿cómo ven una salida para esto? ¿Qué creen que tendría que suceder para que se solucione el conflicto, para que se dé un diálogo real? Bien, vos lo mencionaste recién, para nosotros la salida de esto es el diálogo real, para nosotros la salida de esto es justamente que los estudiantes podamos participar en la concreción que van a llevar adelante. Maximiliano. Sí. Y por otro lado, nosotros creemos que, por ejemplo, en lo que se está discutiendo ahora, no lo más concreto, la rendición de cuentas, ciertas cuestiones, o lo único que se pone de incremento genuino para formación y educación, es para la transformación curricular. Entonces, mientras nosotros necesitamos becas, necesitamos estructuras, necesitamos materiales didácticos, necesitamos un montón de cosas, que eso afecta a nuestras trayectorias educativas, lo único que se pone para el 2023 y 2024 es plata para la transformación curricular. Entonces nosotros decimos, está buenísimo con la transformación curricular, demás, pero si no pones plata para lo que realmente se necesita, esa transformación curricular realmente tampoco va a tener un gran efecto, porque las necesidades reales de los estudiantes son salones que no se lluevan, salones más amplios o otros salones, más becas para que puedan ir a las instituciones, para que puedan mejorar sus trayectos y sus rendimientos, y no estas cuestiones que en realidad son accesorias a la hora de ver el conjunto, lo integral de la educación, que no solamente es cambiar una currícula. Jimena y Maximiliano, muchas gracias por traer el punto de vista Muchísimas del gracias. Centro de Estudiantes del IPA. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, llegamos al final de esta semana en La Letra Chica. ¿Qué se viene, Temponi? El lunes, apróntense No, para el ahora, análisis sobre político. A ver, que se viene ahora en la pantalla. Sobre ciencia, a la pantalla de TV Ciudad. ¿Y el lunes, Arazola? Y el lunes, entonces vamos a estar hablando sobre la mitad del periodo de gobierno de Luis Lacalle Pou. Vamos a tener las voces de... Dale vos. Tenemos Botinelli, tenemos a Julieta Núñez y Fernando Pereira. Fernando Pereira, todo eso. Así que bueno, los esperamos el lunes. Muchas gracias por acompañarnos esta semana. Que descansen. Podemos ensayar un poquito el cierre para la próxima. Para la próxima. La espontaneidad. O sea. La espontaneidad.